Estoy en esta serie que le he titulado Inconcluso. Y hemos estado observando los altos y bajos de la iglesia primitiva. En la semana pasada comenzamos nuestro estudio de un hombre llamado Esteban, un judío helenista que junto con otros 6 hombres fue uno de los primeros diáconos seleccionados por la iglesia para supervisar la atención de las viudas de la iglesia. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, era un hombre de gran fe, de quien las Escrituras no dicen nada negativo de él. Al final de Hechos 6 aprendimos que Esteban regresó a su antigua sinagoga, donde él solía reunirse con compañeros de la fe judía igual que él y del trasfondo helenista igual que él para debatir las Escrituras. Y ahora había regresado a esa sinagoga y ahora, como seguidor de Cristo, que llevaba ya como 1 año de servirle a Dios, regresó a sus amigos y a sus compañeros para decirle que Jesucristo es el Señor y que Él es el Salvador. Esto resultó en un alboroto, la gente se escandalizó, la gente se molestó. Los amigos de él dijeron: pero mira, este que hablaba con nosotros, y es posible, si había algún puertorriqueño entre ellos, decía: ay, mira, este pelagato que nosotros conocemos, ahora viene a hablarnos de fe, ahora viene a hablarnos, amén, de salvación, ahora viene a hablarnos de señorío. Y mientras Esteban hablaba con ellos y Esteban le presentaba la fe, se nos dice que su rostro era como de un ángel. Ellos estaban molestos con las palabras de él, pero molestos con las palabras de él. Cuando lo miraban el rostro de un ángel, pero aparentemente la gente no se sintió atraída por eso. Y eso a mí me voló la cabeza. ¿Sabe lo que es que alguien te esté hablando, que alguien te esté ministrando, que alguien te esté predicando y tú veas el rostro de un ángel, tú veas a Dios, pero en vez de correr en entrega, en sumisión a eso, te rebela en contra de eso? ¿Será posible que eso es lo que está pasando en nuestros alrededores hoy? Donde Dios está hablando, donde Dios se está moviendo y la gente ve que Dios está hablando, Dios se está moviendo, pero lo único que ven es las críticas de ellos. Miren, en esta iglesia está Dios. En esta iglesia habla Dios. En esta iglesia se mueve Dios. Pero hay gente que lo único que miran es el desorden que ellos quieren ver en sus vidas, en vez de ver lo que Dios está haciendo. Yo le oro a Dios que tú no seas como esos judíos de aquel entonces que vieron el rostro de un ángel pero seguían en rebeldía. Oro a Dios que te rinda a la presencia y a la palabra que te habla. De hecho, la gente lo odiaba tanto que trajeron testigos deshonestos para acusarlo con historias falsas, insinuando que era digno de castigo de parte del Sanedrín y de los líderes religiosos de ese entonces. Y cuando le interrogaron acerca de sus creencias y enseñanzas, vemos el patrón que hemos visto a lo largo de Hechos. Primero lo amenazaron para que se callara, pero él continuó adorando al Señor. Y cuando no pudieron callarlo, lo agolpearon y lo encarcelaron. Pero tampoco pudieron callarlo, porque seguía la iglesia predicando el evangelio. Pero esta vez el mundo incrédulo se enojó tanto con el mensaje de la cruz, que no solamente se quedaron satisfechos con las amenazas, con las burlas y con el maltrato. Dice la Biblia que lo mataron. Porque yo vengo a decirte que el resentimiento, que la rebeldía que el mundo tiene con Dios y con la obra del Señor no es algo que va a disminuir mientras nosotros tratamos de congraciarnos con el mundo. El mundo odia a Dios, odia a la iglesia, odia el evangelio, y ese odio va a seguir creciendo. Esteban fue llevado fuera de la ciudad, fue apedreado por su fe en Cristo. Y lamentablemente, a lo largo de los años, muchos se han unido a esa rebeldía. Porque podemos pensar que nuestra cultura ha avanzado debido a nuestra tecnología y debido a nuestro crecimiento social. Pero la gente todavía sigue enojado con el evangelio. Nuestras noticias están llenas de informes de los combates de ISIS que llevan al actual Esteban por las costas del mar.
los hacen arrodillarse y como no niegan a Cristo, los decapitan. En lugares como el norte de Irak y Siria, miles de personas han huido de los horribles ataques de los islamitas radicales. El mundo todavía sigue en rebeldía en contra de Dios. El infierno todavía odia el evangelio. Y todo lo que yo le digo a ustedes es un recordatorio de que hoy, al igual que en los tiempos de los hechos, la meta de un cristiano no es hacer cosas que no cuesten nada. Es hacer cosas que tengan peso. Si tú le vas a servir a Dios y si tú te vas a llamar cristiano, esa fe y esa convicción tiene un precio, tiene un peso. Pero hoy queremos un evangelio que nos haga sentir cómodo, un evangelio que nos lleve a un lugar donde la gente nos pase la mano, en vez de saber que este evangelio, esta palabra, costó la sangre de Cristo y va a costar, amén, la convicción tuya. Dios requiere que estemos dispuestos a estar de pies y hablar de Él, y si es necesario, sufrir por Él. Como veremos, Esteban no entró a esta situación de obstáculo pataleando y gritando. Él habló la verdad de Cristo y la habló permitiendo que lo mejor de Dios fuese más grande que lo mejor de su humanidad. Porque lo mejor de nuestra humanidad pretende defendernos a nosotros. Pero lo mejor de Dios pretende presentar a Dios como lo máximo. A Esteban lo apedrearon, lo mataron. Y mientras lo apedreaban y lo mataban, él decía que él veía a Dios. Y viendo a Dios decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Yo no sé usted, pero si a mí me están tirando piedras y me quieren matar, lo menos que yo voy a hacer es ver a Dios. Y lo menos que yo voy a hacer es pedir perdón por ellos. Pero Esteban nos enseña a nosotros cómo servirle a Dios, aún en medio de los momentos más difíciles. Lo que estaremos leyendo hoy acerca de Esteban, yo le llamaría predicación centrada en el evangelio. Es una aventura peligrosa en nuestros días, incluso como lo fue en los días de Esteban. Este mensaje de Esteban es el mensaje más largo de toda la Biblia. ¿Sabía usted eso? Es el mensaje más largo de toda la Biblia. Esteban explica la razón por la que dejó la sinagoga y ahora sigue a Jesucristo. La primera parte de su sermón describe la historia de Israel como nación. Habla del viaje de Abraham desde Mesopotamia a Israel. Habla del maltrato que José recibió de sus hermanos. Habla de cómo Moisés liberó al pueblo de Dios del gobierno de Faraón y cómo fue rechazado por ese mismo pueblo, incluso cuando los conducía a la tierra prometida. Esteban estaba también hablando del tabernáculo durante el tiempo del vagabundeo de los israelitas. Y habló del magnífico templo de Salomón. Luego habla sobre el templo que estaba presente en ese día en Jerusalén, el templo de Herodes. Y porque todas esas estructuras no son tan importantes como la relación real con la persona de Jesucristo. Esteban está hablando de historia, de cultura, está hablando de liturgia, está hablando de tierra, está hablando de identidad. Y él dice: nada de eso es más importante que Dios. Hoy tenemos un pueblo, una gente que quiere presentar quiénes son ellos sobre quién es Dios. Mira, entonces Esteban no era diferente a los hombres de antaño. Mira lo que dice la Biblia, el capítulo 7 de Hechos, versos 51 en adelante, y luego voy a leer algunos del versículo capítulo 8. Duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de que en vosotros habéis sido entregadores y matadores?
Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a entregar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando en casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la ciudad. Esteban murió a causa de lo que predicó. Él tenía un mensaje, él tenía una palabra, y él murió a causa de eso. La predicación es una parte importante de la iglesia y del culto cristiano. Por eso es que, por más que yo me emociono en Dios, y por más que lenguas que yo quiera hablar, y por más que yo quiera danzar, y por más que yo quiera correr y brincar, nada me apasiona más que predicar el evangelio. Y por más que tú te sientes bien en la iglesia, y por más que tú te sientes bien en la coinonía de los santos, nada debe apasionarte más que salir de aquí y hablarles a otros de Cristo. Tú debes de salir de este culto. Young people, you should come out of this service so passionate and so on fire for God that the first thing that you do when you go on your social media is to say how great God is. Tú debes salir de aquí tan apasionado por Dios que lo primero que debes hacer es hablar de cuán grande es Dios. Por eso, mire, hay veces que en tiempos pasados yo salía de aquí del culto y venían hermanos a hablarme de las cosas que salieron mal en el culto. A veces de las cosas que se hicieron mal en el culto. Y a veces salía de aquí y parte de mi familia empezaron a decir y hablar. Y un día yo me enojé tanto. Yo les dije a ellos: hay una regla nueva en esta casa. Y todos mis hijos se me quedaron mirando. ¿Y qué pasó? Y de ahora en adelante, por 24 horas, después que se acabe el culto, yo no quiero oír nada negativo, no quiero oír crítica, no quiero oír burla, no quiero oír nada que pasó mal en el culto. Oh, pero es que hay cosas que hay que arreglar. Yo sé que hay cosas que arreglar, pero muchas veces nosotros pretendemos arreglar lo que solamente Dios puede arreglar. El corazón del hombre solo Dios lo puede arreglar. La óptica del hombre solo Dios la puede arreglar. Porque hay veces que nosotros salimos de aquí y en vez de salir de aquí encendido en fuego con lo que Dios hizo, salimos encendido en fuego por otras cosas. Por eso es que la predicación es tan importante. Pero mire lo que dice la Biblia en 2 Timoteo 4:3. Que iban a venir tiempos cuando no sufrirían la sana doctrina, sino que los hombres tendrían comezón de oír. Lo que está diciendo es que iba a venir un tiempo en que los hombres iban a buscar predicaciones que los harían sentir bien. Y yo voy a decirte que no toda predicación es igual. Debemos de proclamar las buenas nuevas de Cristo. Debemos de llamar a las personas a que se aparten de su pecado y su rebelión y sigan a Jesús arrepintiéndose y teniendo fe. Pero a medida de que la gente se reúne en las iglesias de nuestro magnífico país hoy, muchos escucharán sermones que son cualquier cosa menos el evangelio de Cristo. Permítame mencionar algunos tipos de predicaciones que no se centran en el evangelio como nos modeló Esteban. Está la predicación centrada en la política. Esos sermones que se enfocan en eventos actuales. Que la gente no necesita una Biblia, sino lo que necesita es un periódico para saber de lo que el pastor está hablando.
Oímos predicaciones que lo único que hablan es sobre el debate que hay si debe celebrarse la Navidad o no debe celebrarse la Navidad. El debate que hay si debemos de votar o no debemos de votar. El debate que hay si debemos vacunarnos o debemos vacunarnos. El debate que hay si debemos ser republicanos o debemos ser demócratas. Y esos son los mensajes que se predican en muchos de nuestros altares, porque son mensajes centrados en la política. Y si bien puede entender su base política, y si bien podemos entender que la política es importante, pero no hará nada por nuestro caminar con Cristo Jesús. Es una predicación centrada en política que no cambia el corazón del hombre. ¿Y sabes qué? Votes tú republicano, votes tú demócrata, votes tú independiente, eso no tiene significado en cuanto a la eternidad se refiere. Está también el segundo tipo de predicación que yo llamo la predicación centrada en consejos. Y esto está sucediendo en todas partes, incluso en las iglesias evangélicas. Los pastores, en vez de hablar y decir, así dice el Señor, tienen una silla donde la gente se sientan y lo más que ven es a Dr. Phil o a Walter Mercado que ver un hombre de Dios hablándole de Cristo. Donde nuestros títulos de consejeros clínicos, donde nuestros títulos de psicólogos tienen más peso que el llamado pastoral que hay sobre nuestras vidas. Y yo creo en la preparación. Yo soy consejero clínico, yo estudié psicología, yo tengo mi doctorado, pero ¿sabe qué? El día que mi preparación académica sea más importante que el llamado de Dios sobre mi vida, en ti, ese día tú perdiste. ¿Me estás escuchando? El día que lo que yo logré en esta tierra a través de una preparación académica tenga más peso en tu vida que lo que Dios me está dando que te dé, ese día tú perdiste, porque solamente lo que dice Dios es lo que va a cambiar tu vida. O dale un aplauso a Dios. Luego está lo que yo llamo la predicación centrada en el evangelismo. Y esto suena genial. Después de todo, no es el evangelio sobre el evangelismo. Pero si todo lo que escuchamos del púlpito, del altar, es Cristo salva, y no llevamos a la gente a una relación de intimidad con Dios también, no estamos haciendo justicia a este evangelio. Porque escuche algo, llegar a la cruz es poderoso. Pero si nos quedamos en la cruz, no vamos a la tumba vacía. Y si nos quedamos en la tumba vacía, eso es poderoso. Pero si no salimos de la tumba vacía y llegamos al aposento alto, estamos privándonos también nosotros. Y si llegamos al aposento alto y lo único que hacemos es danzar y hablar en otras lenguas y ahí nos quedamos, no estamos haciendo justicia al evangelio, porque esa manifestación de Pentecostés fue lo que llevó a la iglesia a las calles a predicar el evangelio de Cristo. Y si nos vamos a las calles a predicar el evangelio de Cristo y creemos que eso es el todo, entonces también estamos fallando, porque después de la iglesia primitiva ir a las calles a predicar a Cristo, volvían a sentarse a los pies de los apóstoles para que los apóstoles los formaran. Así que la Biblia, el evangelio, debe ser un evangelio completo, no un evangelio limitado. Y está lo que yo llamo finalmente la predicación centrada en las virtudes. Este tipo de predicación sale de la lengua, es dinámica. Los sermones pueden tener títulos: atrévete a ser como un Daniel. Escucharemos siempre las peleas de David y Goliat y seremos desafiados a luchar contra los gigantes en nuestras vidas. O se nos dice que desarrollemos habilidades de liderazgo como las que tenía Nehemías. Y todo esto es bueno. Pero si tú lo único que haces es luchar en la vida por superación y por tú ser mejor, pero no estás luchando para llegar al cielo y para ser transformado por la obra del Espíritu Santo en tu vida, también estás cojo. Entonces, no toda predicación es igual. Porque hay solamente una predicación que está centrada en la palabra y en la verdad completa de la palabra,
que es la verdad que bendice al hombre. Y si nosotros lo que hacemos es darle a la gente cucharadas, y lo que hacemos es darle a la gente antojos de aquellas cosas que sabemos que pueden bendecir o hacer sentir bien al pueblo, no estamos haciendo justicia a la palabra del Señor. Por eso, si alguna vez te encuentras lejos de esta iglesia, o si estás evaluando esta iglesia, amén, hazte esta pregunta: ¿se predica un mensaje centrado en el evangelio completo? ¿O se predica un mensaje que solamente alimenta ciertas áreas de quienes somos nosotros? Yo he encontrado 5 características del sermón de Esteban que me dicen lo que es un mensaje completo. Y yo quiero compartírselas rápido a ustedes. Número 1, la predicación de Esteban era una predicación centrada en el evangelio, que lo que hacía era conmemorar el registro de la gracia de Dios. Esteban les dice a ellos, en el verso 2 al verso 8, pero voy a leer solamente hasta el verso 4, dice: y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros ahora estáis. ¿Por qué comienza con Abraham? Él menciona específicamente que Abraham escuchó a Dios mientras estaba en Mesopotamia. Y luego él habla de cómo Dios se manifestó a los patriarcas y cómo Dios se manifestó a sus padres. Pero le está hablando a ellos de que Dios se manifestó a ellos antes de ellos estar en la tierra prometida. ¿Sabe lo que le está diciendo a ellos? Dios es tan bueno que Dios nos encuentra a nosotros en nuestro estado de crisis. Que Dios es tan bueno que nos encuentra a nosotros en nuestro estado de desastre. Que Dios nos encuentra a nosotros no donde estamos hoy, porque es fácil. Hoy yo tengo este gabán, hoy yo tengo esta corbata, hoy yo estoy limpio, hoy yo estoy salvo. Pero lo que Esteban está diciendo es: Dios no encontró al pastor Agustín López donde está hoy. La verdad de Dios es que cuando Él me llamó, yo era un muchacho que no sabía hablar, no sabía vestir, no sabía socializar. Yo era un malcriado con muchas malas costumbres, y yo llegué a una iglesia todo perdido y todo destruido, apenas acabado de aceptar a Cristo como mi Salvador, pero todavía con un revolú en mi vida. Y ese día llegó Dios y dijo: aquí hay un joven que se llama Agustín López Monarca, y hoy lo llamo el pastorado. Dios me encontró, como dice la Biblia, en mi sangre. Dios me encontró en mi reguero, y la gracia de Él se manifestó en mi vida y me habló de cosas que yo en ese momento ni creía. Entonces este evangelio se debe predicar desde la perspectiva de la gracia de Dios. Donde tú estás, no porque estabas ahí un día, sino porque un día estabas perdido y Dios te vio y Dios te alcanzó y Dios te levantó. Este evangelio dice que Dios nos ama a cada uno de nosotros, y porque nos ama, su gracia está dispuesta a cambiarnos, su gracia está dispuesta a levantarnos a nosotros. Necesitamos darnos cuenta de que este tipo de predicación irrita a muchas personas. Porque decirle a alguien: estás perdido, necesitas a Cristo hoy. ¿Sabe lo que es que tú tengas educación? ¿Sabe qué es que tú tengas cultura? ¿Sabe lo que es que tú seas una persona bien portada? Que tú seas un hombre, una mujer decente, y que yo me pare aquí a decirte: eres un pecador, necesitas a Cristo. Este mensaje no es un mensaje que acomoda la cultura de hoy, pero es precisamente el mensaje que tiene que predicarse, por cuanto todos, diga conmigo, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, y hace falta la sangre de Cristo, que es la que limpia de todo pecado. Ese mensaje tiene que predicarse,
Por eso es que hay que hacer llamado. Por eso hay que llamarle al pecado, pecado. Por eso hay que llamarle a la maldad, maldad. Y por eso hay que decir al corazón del hombre: necesitas a Cristo Jesús. La gracia de Dios es la que te habilita a ti. La segunda predicación es esa centrada en el evangelio, que desafía a la religión hecha por el hombre. En los días de Esteban, los sacerdotes y los líderes religiosos habían dificultado mucho el seguimiento de Dios a través de una extensa lista de reglas y regulaciones. Incluso Jesús, que era perfecto, no podía guardar todas esas leyes. Y no tenía que hacerlo, ya que muchas de esas mandamientos eran mandamientos falsos. Y Esteban estaba desafiando deliberadamente estos errores religiosos, que yo los puedo agrupar en tres. Yo les llamo tierra, liturgia y ley. El evangelio bien predicado y bien vivido desafía la religión hecha por el hombre. Entonces, lo que se pretendía, estos líderes creían que Dios estaba preocupado por el pueblo de Israel, que vivían en la tierra prometida, y ellos insistían que ellos eran, que la verdad de Dios se manifestaba a través de ellos nada más, que ellos eran los nenes lindos de Dios. Porque hay gente que se cree que el evangelio se encapsula en quiénes son ellos. Por eso es que usted ve a iglesias, y yo tengo problema con esto. Cuando yo voy a una iglesia, y déjeme decirle esto, le puedo decir algo entre nosotros acá, algo que a mí me molesta. Y ustedes que son predicadores, Melvin, no hagas esto, Yendi, no hagas esto, Héctor, no hagas esto. Nunca vaya a una iglesia y pregunte: ¿cuántos boricuas hay aquí? Porque claro está, todos los boricuas, yo no soporto eso. Yo no soporto cuando alguien viene aquí y pregunta cuántos puertorriqueños hay. De la misma manera que no soporto ir a una iglesia y diga: ¿cuántos mexicanos aquí hay? Y como hay muchos mexicanos, todo el mundo, ¿qué importa cuántos mexicanos hay? ¿Cuántos boricuas hay? ¿Cuántos chilenos hay? ¿Cuántos cubanos hay? ¿Qué importa? Eso no tiene nada que ver con Cristo. Pero nosotros hemos hecho de nuestras culturas una religión. Hemos hecho de nuestras culturas una forma de servirle a Dios. Y por eso, si no cantamos salsa, no somos de Cristo. Si no cantamos merengue, no somos de Cristo. Si no cantamos bachata, no somos de Cristo. Y si no cantamos estilo judío, pues tampoco somos de Cristo. Ese era el problema de esta gente a quien le estaba hablando Esteban. Ustedes se han enorgullecido tanto de sus tierras. ¿Y sabe lo que él está diciendo a ellos? Que lo que pretendía que fuera un regalo de Dios, ahora se había convertido en un ídolo. Los israelitas tenían una bendición linda, de que Dios los había escogido a ellos para ser sacerdotes a las naciones. Pero ahora ellos habían tomado eso y habían hecho de eso un orgullo. Si permitimos que nuestro patriotismo vaya más allá de nuestra teología, podemos terminar en el mismo problema del Sanedrín. Hay gente que son más demócratas que cristianos, que son más republicanos que cristianos, que son más dominicanos que cristianos, que son más puertorriqueños. ¿Sabe qué? Hay hombres que son más hombres, más machos que cristianos. Y hay mujeres que son más femeninas que cristianas. Y lo que Esteban estaba predicando es: ¿sabe qué? Si tú vas a ser cristiano, todas tus coronas se doblegan ante tu cristiandad, se doblegan ante aquel que te salvó a ti. Lo otro que Esteban ataca es la liturgia de ellos, porque también se convirtió en un problema. Estos líderes creían que tenían el único lugar donde Dios residía, un templo que habían construido con sus propias manos, y ahora le decían a la gente quién podía entrar y quién no podía entrar. Porque muchas veces nosotros hemos hecho de nuestra experiencia religiosa nuestra expresión de fe. Y a menos que sea que la gente alaben a Dios y adoren a Dios en el ambiente que nosotros creamos, en el lugar que nosotros edificamos, no pueden servirle a Dios. Y su liturgia se había convertido en un error también. Y finalmente habían convertido, amén, su ley también en su ídolo. Habían convertido la ley
en algo que no estaba destinado a hacer. Se suponía que la ley protegía y guiaba al pueblo de Dios, pero ahora se habían convertido en la prueba de fuego mediante el cual se determinaba si una persona era o no era elegible para servirle a Dios. Yo sé cómo Dios me llamó a mí a servirle a Él. Y yo sé lo que la Biblia me dice a mí para yo ser un buen creyente. Pero si yo ando mi vida midiendo a todo el mundo de acuerdo a lo que yo sé, puedo cometer el error de que lo mismo que la Biblia dice que está diseñado para bendecirme, es lo que yo estoy usando para castigar a la gente. Y hay gente que andan con esta Biblia debajo del brazo y usan la Biblia como la espada o la amenaza que en vez de bendecir a la gente, lo que hace es azotar a la gente. Pues entonces, si nosotros hacemos de nuestra tierra, si nosotros hacemos de nuestra liturgia, si nosotros hacemos de nuestras leyes, aquello que no fue intencionado ser, ya sea la tierra, la liturgia o la ley, estos son todos los dones de Dios para nosotros, para que podamos experimentar su bendición. Pero en lugar de adorarle y agradecerle por estas cosas, las convertimos en dioses. Le fallamos a Dios y le fallamos a su palabra. La religión hecha por el hombre es, como dice Martín Lutero, una fábrica de ídolos. La religión hecha por el hombre es desafiada y es anulada por el Evangelio. Solo Cristo salva. Solo Cristo rompe las cadenas. Solo Cristo restaura al ser humano. Y solo Cristo transforma al ser humano. No, nada más. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque los dones de Dios nos recuerdan que aunque disfrutamos dar y recibir, nunca eso debe imponerse sobre quién es Dios en la vida del ser humano. Número 3 está la predicación centrada en el Evangelio, que confronta la rebelión del hombre. La Biblia, la palabra de Dios, el mensaje, es un mensaje que debe siempre ir donde está el hombre y decirle, esto es lo que está mal. Pero muchos, en lugar de abrazar los propósitos de Dios, cada uno de nosotros lo que hacemos es decirle a Dios, yo lo puedo hacer mejor. Porque hay gente que lo que quieren es que no se le toque la llaga. Hay gente que no quiere que se les diga de qué pata cojean. Hay gente que no quiere que se le digan, así dice Dios. Pero Dios está buscando un pueblo que está dispuesto a oír la voz de Dios. ¿Sabe cuál es la lucha mía más grande de este tiempo? La lucha mía más grande de este tiempo es que la gente quiere un psicólogo. La gente quiere un consejero clínico. La gente quiere un motivador. La gente quiere un orador. La gente quiere un administrador. Y la gente quiere alguien que represente aquellas áreas de su vida donde hay vacíos y que esa persona represente eso bueno, un ideal. Pero muy pocos quieren un hombre y una mujer de Dios que les dice el corazón y el pensar de Dios. Y por eso Dios está hablando a esta iglesia y le está diciendo a esta iglesia, ¿qué tú quieres? ¿Tú quieres todas esas cosas ausentes de quién es Dios? ¿O prefieres a Dios aunque todas esas cosas? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia agenda. Y no es por nada, cada uno de ustedes viene aquí con un ideal. Y cada uno de ustedes viene aquí con sus propias metas. Pero al fin del día lo que Dios te pregunta, ¿estás dispuesto a entregarle todo eso a Dios? ¿Estás dispuesto a rendirle todas tus coronas a Dios? Porque hay algo que Dios sabe que tú no sabes. ¿Me estás escuchando? Y hay algo que Dios siempre sabrá que tú no vas a saber. Y tu trabajo va a ser entregarte a Dios y rendirte a Dios. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes aquí? Que apenas están empezando su vida.
Usted es como yo, cuando yo tenía a mis hijos adolescentes, que usted quería darle un consejo y su hijo le dice a usted, I know. ¿Cuántos de ustedes han oído esa expresión? Levanten la mano todos los padres que han oído esa expresión, I know. Y tú dices, really? You really know? Yo estaba hablando hace muchos años atrás con un hombre que él vino y me dijo, pastor, yo necesito que tú me ayudes. Estoy hablando de muchos años atrás. Ya pasaron 7 años y después de 7 años el archivo tú lo botas y ya es noción pública. Y sin mencionar el nombre para proteger los inocentes. Este individuo, pues yo estaba hablando con él y dándole consejo. Y yo le decía a él, tú sabes lo que tienes que hacer. Me dice, sí, pastor, yo sé. Es que yo la amo. Tú sabes lo que tienes que hacer. Sí, pastor, pero es que ella es buena. Tú sabes lo que tienes que hacer. Sí, pastor, es que yo la paso bien con ella. Tú sabes lo que... Sí, pastor, es que ella es linda. Y yo le preguntaba a él si sabía lo que tenía que hacer. Y él me decía, sí, yo sé. Ay, no. Y yo le dije, vamos a cambiar esto un poquitito. Vamos a arreglarlo de esta manera. Te estoy haciendo las preguntas mal. Yo le dije, yo te voy a decir lo que yo sé que tú sabes. ¿Tú sabes que te la ha pegado 5 veces? ¿Te ha sido infiel 5 veces? Sí. Pero, no me digas pero. ¿Tú sabes que ese ojo hinchado que tú tienes fue porque ya te metió un puño? Sí, pastor, pero no me digas pero. ¿Tú sabes que tú fuiste preso porque ya te montó una calumnia de que tú le diste y te metió preso? Sí, pastor, pero no me digas pero. Tú sabes que ella acaba de decirte que no quiere saber de ti y ella me acaba de pedir a mí que te diga a ti que la deje en paz. Y me dijo, sí, pastor. Y yo le dije, pero ok, ahora dime, ¿qué tú sabes que yo no sé y que Dios no sabe? Para que tú insistas en esto que tú estás pidiendo. Es que la amo, es que no quiero que me deje, que si yo la convenzo que se quede conmigo, yo sé que yo puedo hacerla a ella feliz. Y yo le dije, muchacho, tú no sabes nada. Y muchas veces así somos nosotros con Dios. Vamos a Dios y Dios empieza a hablarnos a nosotros y nosotros decimos a Dios, I know. Y Dios te está diciendo, tú no sabes nada. Porque si supieras, abrirás tus ojos y vieras lo que te quiero revelar para que puedas crecer y puedas vivir a la altura del hombre y la mujer que yo te estoy llamando que seas. Pero muchas veces nosotros lo que hacemos es decirle a Dios, we know better. Nosotros sabemos mejor. Y la Biblia y el evangelio que nosotros predicamos debe ser un evangelio que confronta la rebeldía de los hombres. La humanidad en su pecado se rebela contra Dios, rechazando el evangelio cada vez, y necesitamos que el Espíritu de Dios haga un milagro en nuestras vidas, y para eso nosotros predicamos. Número 4, la predicación centrada en evangelio va a provocar siempre varias reacciones. Va a haber gente que te va a odiar por lo que tú predicas. Va a haber gente que te va a criticar por lo que tú predicas. Va a haber gente que se va a burlar de ti por lo que tú predicas. Y esas son reacciones que nosotros debemos estar preparados. See, young people, you're happy, you're excited, you're serving God. You're doing, you come from camp and you are on fire. And you would think that people would be happy about that. Let me tell you my experience on that. Yo acepté a Cristo. Yo le dije a Cristo que sí. I said yes to the Lord. Yo le dije a Cristo, sí, yo quiero que seas el dueño y Señor de mi vida. Yo quiero que tú gobiernes mis emociones. Yo quiero entregarte quien yo soy. Y ¿quieres que te diga algo? Cuando yo llegué a mi familia a decirle, le he dado mi corazón a Cristo, me he convertido en cristiano, ya no seré más esclavo de las drogas, ya no seré más esclavo del pecado, ya no seré más esclavo del mundo. ¿Sabe lo que me dijo un familiar mío de mucha influencia, a quien yo respetaba? ¿Sabe lo que me dijo? Yo hubiera preferido que siguieras arrastrado donde estaba a que te hayas metido en la iglesia y la religión donde te metiste. You know what that did to me? They said to me, I was so excited. I just came back from camp on fire, telling my family, Jesus saved me, Jesus delivered me. And they said to me, I would have preferred for you to remain a heroin addict than to go to the church and to become the believer that you've become.
Because this is the truth. Esta es la verdad. Aunque nosotros prediquemos a Cristo y a este crucificado, y aunque nosotros hablemos la verdad del cielo, y mientras hablamos la verdad del cielo sin comprometerla, y la gente vean en nosotros el rostro de un ángel, y nosotros veamos los cielos abiertos, amén, y Dios de pie dándonos aplausos por lo que estamos haciendo, no quiere decir que el mundo va a reaccionar igual. El mundo va a reaccionar como el mundo reacciona cuando no tiene a Cristo. Se rebelan, te critican, se burlan, y si pudieran matarte, te matan. Entonces dice, pero ¿por qué entonces yo hago esto? ¿Y por qué predicar así? ¿Y por qué servir? Porque maybe, oh gloria a Dios, maybe, posiblemente, mientras tú estés predicando, haya uno que está arrastrado y que está perdido, y cuando tú le hables va a decir, yo le creo a Dios, yo quiero que Él me levante. Y eso tiene peso. Alabado sea Dios. Eso tiene peso. Entonces la reacción de la gente va a ser variada. Por lo tanto, mi fe, mi convicción, mi predicación no se va a limitar a las reacciones de la gente. Yo empecé predicando en un templo vacío, porque Dios me dijo que yo iba a ser predicador, y Dios me dijo que iba a ser pastor, y nadie lo creyó. Todo el mundo pensaba que yo estaba loco. Hasta mi pastor pensaba que yo estaba loco, porque yo era medio tostado, yo era medio loco, y nadie lo creía. Y nadie me iba a dar la oportunidad para predicar, y nadie me iba a dar la oportunidad para yo hacerlo, aquello que Dios me dio. Pues ¿sabe qué yo empecé a hacer? Yo le dije al pastor, déjeme limpiar la iglesia, pastor. Pero yo tenía otras agendas. Y él me dijo, pues está bien, pues limpia la iglesia. Y yo empecé a limpiar la iglesia, y yo limpiaba la iglesia, y cuando terminé de limpiar la iglesia, yo iba y buscaba el micrófono, y yo me paraba al frente, y yo abría mi Biblia, y yo le decía a la gente, pónganse de pie y busquen la Biblia en tal sitio. El tema de mi mensaje es este. Y yo empezaba a predicar, y debe decirle, parecía loco porque la iglesia estaba vacía. Solamente estaban los mapos y las escobas. Pero como Dios me había dicho que iba a predicar, a mí no me importaba si la iglesia estaba llena o estaba vacía. Yo lo que quería era predicar. Y mi pastor un día me dijo a mí, Agustín, ¿tú estás en serio con esto de predicar? Le dije, sí, pastor, Dios me dijo que yo voy a ser un predicador. Y él me dijo, ¿tú estás en serio con eso? Y yo dije, sí, pastor. ¿Y cuándo usted me va a dar la parte para predicar? ¿Y sabe lo que el pastor mío hizo? Ustedes no saben qué es esto, porque ustedes a lo mejor nunca han vivido esto. El pastor me dio un megaphone, una bocina. Me dice, ¿sabe qué, Agustín? Si Dios te dijo que tú vas a predicar, y Dios te dijo que tú vas a ser un predicador, él tenía un megáfono en la oficina de mí. Toma, empieza a predicar. Y yo dije, really, pastor? Yo me emocioné más que nunca, porque ahora iba a salir de la iglesia a predicarle, a las sillas vacías, y a los mapos y a la escoba, y ahora tengo un megáfono. Y ¿sabe qué? Yo por casi 7 años yo me paraba todos los días de culto. Yo empezaba de donde yo vivía. Yo vivía en South Holyoke cuando eso, y la iglesia nosotros estaba en la High Street. Eran como 3 millas de camino. Y yo salía de mi casa y me paraba en la primera esquina. Cristo salva, Cristo viene pronto, Cristo sana, Él rompe las cadenas. Hoy a las 7:30 en el 353 de la High Street tenemos un culto poderoso. Ven conmigo para la iglesia. Me iba a la otra esquina. Cristo sana, Cristo salva. Hoy en el 353 de la High Street tenemos un culto poderoso. Venga con nosotros. Y yo hacía una parada por 7 años. Todo el mundo creía que yo estaba loco, porque yo era el muchacho loco que estaba con mi megáfono predicando a Cristo. Si hoy yo estoy donde estoy, no es porque aquí hay gente, es porque hay un Dios en los cielos que me llamó. Si hoy yo alabo a Dios, no es porque hay aplauso, es porque en el cielo un día Él me vio en mi pecado, Él me vio en mi maldad, Él me vio en mi reguero, y Él me llamó, Él me escogió. Así que la predicación nuestra no está limitada a las reacciones y las respuestas del pueblo. Ahora, escuche esto y con esto termino. La predicación centrada en el Evangelio es tal que en vez de llegar al fin de tu predicación frustrado, amargado, en vez de llegar al fin de tu jornada de expresión, permitir que lo que viviste te calle, tú llegas
al lugar de tu jornada y ves a Dios y celebras las victorias de Dios cuando Él salva a alguien. Yo ver a Héctor predicando y pastoreando con su familia, eso es suficiente para una vida para mí. Yo ver a Yendi y a Marielis predicando y ministrando. Yo ver a Melvin aquí predicando en Costa Rica y siendo el pastor. Eso para mí es suficiente, ¿sabes qué? Y yo celebro. Y cada vez que alguien viene aquí, esta mañana alguien aceptó a Cristo Jesús. En el campamento jóvenes aceptaron a Cristo Jesús. El domingo pasado hermanos aceptaron a Cristo Jesús. Personas aceptaron a Cristo. ¿Sabe qué? Para mí eso es suficiente para yo levantar mis manos, cerrar mis ojos, brotar lágrimas, decirle a Dios, Dios, gracias. Porque de esto se trata. ¿De qué se trata esto? De ver gente llegar a Cristo. Esto no se trata de los aplausos. Esto no se trata de la liturgia. Esto no se trata del patriotismo nacionalista nuestro. Esto no se trata de nuestras leyes y códigos de conducta. Esto se trata de un mensaje. Un mensaje que es, como dice en inglés, all encompassing. Un mensaje que es completo. Un mensaje que habla de gracia. Y habla de perdón. Un mensaje que habla de salud, de abundancia. Pero habla de confrontación. Un mensaje que te dice, la religión no salva. Quien salva es Cristo Jesús. Y un mensaje que le dice al mundo, cuando te vea aceptar a Cristo, cuando te vea rendirte a los pies de esta palabra, no importa lo que pase, te voy a celebrar. La Biblia dice que cuando mataron a Esteban, tiraron su ropa a los pies de un muchacho llamado Saulo. Y la Biblia dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Y al punto de que Saulo fue casa por casa y sacaba tanto a hombres como mujeres a las calles y los llevaba presos. Pero en el camino de su rebelión, oh gloria, gloria, Saulo se encuentra con Cristo. Déjenme usar mi imaginación un segundo. Yo me imagino a Cristo preparado desde el cielo, después que tumba a Saulo del caballo, decir, ahora te tengo donde te quiero y te voy a dar 2 o 3 patas. Por rebelde, por cruel. Pero mientras Cristo se preparaba para darle 2 o 3 patas a Saulo, por rebelde y cruel, de momento hubo un eco en el cielo, en la voz de Esteban, que decía, no le tomes en cuenta este pecado. Y es como que Cristo dice, ¿qué pasó aquí? Yo estoy listo para darle una enseñanza a este Saulo, porque él ha maltratado a mi gente. Pero se oye la voz de Esteban, al igual que la voz de Cristo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Espíritu Santo diciendo, de eso se trata, hay que restaurarlo, hay que levantarlo. Y Saulo se convierte en el apóstol que nosotros conocemos como Pablo. De esto se trata, de predicar a Cristo aunque incomode, de predicar a Cristo aunque nos critiquen, de predicar a Cristo y vivir este mensaje como manda la palabra. Amén. De eso se trata. Entonces mi pregunta, estamos predicando mensajes centrados en el Evangelio, pero más importante que eso, estamos viviendo mensajes centrados en la palabra. Are we living? Estamos siendo los creyentes que Dios nos llama a ser. Porque de no ser así, we're just getting excited over nothing. Because if you get excited but you don't live out, you don't connect, you don't surrender, you're getting excited over nothing. But when you get excited over something that is happening in you, someone that is working in you, that's life changing. Eso cambia las vidas.